Al fútbol mexicano han venido a jugar leyendas como Ronaldinho, Eusebio, Dani Alves, Emilio Butragueño o ahora Sergio Ramos, pero hubo ocasiones en las que se intentó traer a jugadores bastante reconocidos, pero que por una u otra razón el fichaje no se concretó. Así que en este video vamos a repasar 20 cracks que estuvieron cerca de jugar en Liga MX. Comenzamos con Luuk de Jong. Por allá de 2018 el delantero era bastante conocido por los mexicanos, pues era la dupla del Chucky Lozano en el PSV. Ese año el América intentó fichar al neerlandés de 27 años, pero la directiva del PSV no quiso venderlo, y el América terminó fichando a Yeremy Menez. 6 meses después las Águilas lo intentaron nuevamente, y esta vez parecía que sí se iba a dar, pues incluso el padre y el representante de Jong viajaron a México para hablar con la directiva azulcrema, pero al final de Jong decidió quedarse en el PSV. En 2019 Monterrey buscaba reforzarse para el Mundial de Clubes, y se interesaron en de Jong. Que interesa, por supuesto, que cualquier equipo, me parece a mí, de nuestra liga o de otras lo quisieran tener. Es el campeón goleador de Holanda, hizo muchos goles, pero seguramente él tendrá varias opciones y decidirá cuál es la que sí. El fichaje no se concretó. De Jong prefirió irse al Sevilla y en su lugar Rayados fichó a Vincent Janssen. Y por último, en 2022 Toluca también quiso ficharlo. El neerlandés había jugado la última temporada en el Barcelona, ya tenían prácticamente todo arreglado para que se convirtiera en nuevo jugador del Toluca, pero de último momento de Jong rechazó la oferta y decidió regresar al PSV. Querétaro trajo a Ronaldinho en septiembre de 2014 y poco después quisieron fichar a Víctor Valdés. El portero de 33 años llevaba 6 meses como agente libre, recuperándose de una lesión que lo dejó fuera del Barcelona y del Mundial de Brasil 2014. Para el Clausura 2015 los gallos querían reforzarse en la portería, negociaron con Víctor Valdés, pero al final decidieron fichar a Thiago Volpi, ya que Valdés apenas estaba saliendo de una lesión y su sueldo era bastante alto. Te puedo decir que Víctor Valdés estuvo firmado, pero al final nosotros nos echamos atrás porque apareció Thiago Volpi justo en paralelo a la firma de Víctor. El portero español se fue al Manchester United, pero ahí no recibió minutos. Era hasta tercer portero del equipo y por ello en enero de 2016 el Manchester United buscó cederlo. Cruz Azul era uno de los más interesados, ya que Jesús Corona no estaba en su mejor momento. Incluso el nacido en Guadalajara fue cuestionado sobre la posible llegada de Víctor Valdés a Cruz Azul. Si viniera, qué bueno, le prenderíamos bastante. Es un gran arquero de talla internacional que ha ganado todo, en la cual se le aprendería bastante, pero yo como arquero de esta institución pues simplemente me dedicaría a trabajar. Al final Valdés no llegó a Cruz Azul y fue cedido al Standard de Lieja. Memphis Depay fue otro que pudo jugar en la Liga MX. Esto no tiene mucho. Después de la Eurocopa 2024, Memphis Depay se quedó como agente libre al no renovar contrato con el Atlético de Madrid. El delantero, con pasado en equipos como el Manchester United y el Barcelona, era una de las opciones de Monterrey para reforzar el equipo de cara a la apertura 2024. Incluso el Tato Noriega, directivo del equipo, confirmó el interés de fichar al delantero de 30 años. Buscamos jugadores con perfil europeo. ¿Por qué? Porque consideramos que es lo que este club necesita. Gente que esté acostumbrada al rigor y a la exigencia de entrenamientos de alto nivel. Comenzaron las negociaciones, pero los Rayados, a pesar de ser uno de los equipos más ricos de México, no le llegaron al precio. Depay se terminó yendo a Corinthians, equipo que le ofreció $6 millones por un año, más otros 6 millones en bonos si cumplía las metas establecidas por el conjunto brasileño. Otro crack que pudo llegar al fútbol mexicano fue Robinho. A finales de 2014 el brasileño ya venía a la baja, el Milan ya no lo quería y Robinho fue ofrecido a varios equipos. Tigres y Atlas eran unos de esos equipos, pues estos dos iban a ser los representantes de México en la Copa Libertadores 2015. Los rojinegros negociaron pero no lograron llegar a un acuerdo, y por otro lado el presidente de Tigres no quiso ficharlo. Robinho fue uno de los jugadores que nos fueron ofrecidos, pero desgraciadamente nosotros, en la posición en la que juega y en las condiciones en las cuales se nos informó, pues inmediatamente, digo, con todo respeto al jugador, pues no lo aceptamos. 6 meses después nuevamente pudo venir a México. Esta vez Querétaro fue quien pudo ficharlo. Tras la salida de Ronaldinho, los gallos blancos quisieron hacer otro fichaje de ese estilo y se interesaron en Robinho. Negociaron con él, le ofrecieron $4 millones por año, y de hecho Joaquín Beltrán, quien era directivo del equipo, dijo que a Robinho le gustaba la propuesta de jugar en Querétaro. Lamentablemente para los gallos, el equipo chino, Guangzhou Evergrande, se metió en la pelea para fichar a Robinho. Le ofrecieron más de lo que le daba Querétaro y por lo tanto Robinho se fue a robar a China. Diego Costa fue opción para reforzar a Cruz Azul en 2022. Tras la salida de Santiago Jiménez al Feyenoord, la máquina buscó a su sustituto y una de las opciones era el delantero brasileño nacionalizado español Diego Costa, quien se encontraba como agente libre. Costa tenía 33 años y acababa de fracasar en el Atlético Mineiro. Cruz Azul comenzó negociaciones con él y su representante, pero en realidad el fichaje siempre estuvo muy lejos de concretarse, ya que las pretensiones económicas del delantero eran bastante altas y además le llegó una oferta para regresar a una liga top. El Wolverhampton lo quiso fichar y Costa prefirió irse al conjunto inglés. La afición celeste se tuvo que conformar con Michael Estrada y Gonzalo Carneiro como los refuerzos en la delantera.
En el año 2010, Juan Román Riquelme pudo convertirse en jugador del Atlas. Ese año, Bruno Marioni se retiró y estuvo en conversaciones con la directiva del Atlas para ser el nuevo director deportivo del equipo. Entre las negociaciones, Marioni charló con su excompañero de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, y lo invitó para unirse a los rojinegros del Atlas, a lo que el mediocampista argentino de en ese entonces 32 años aceptó. Sí, me junté un día con Román, fuimos a comer y yo venía de prácticamente arreglar con la directiva de Atlas para ser el director deportivo. Entonces les pregunté si les gustaría tener a Riquelme y me dijeron, obvio. ¿Cómo? ¿Pero vendría? Le digo, sí, le llamé por teléfono, le pregunté, me dijo, sí, está bien. Todo pintaba bien, pero al final Marioni no terminó llegando como director deportivo al Atlas, por lo que el fichaje de Juan Román Riquelme tampoco se concretó. En 2021 se decía que era prácticamente un hecho que Lucas Podolski iba a jugar en el Querétaro. El campeón del mundo con Alemania en 2014 estaba a nada de firmar con los Gallos Blancos. El delantero alemán tenía 36 años y al no renovar con el Antalyaspor quedó como agente libre. La directiva de los Gallos se puso en contacto con él y su representante y las negociaciones iban bastante bien. Los medios más importantes del país ya lo ponían como nuevo jugador de los Gallos y la afición ya le daba la bienvenida por redes sociales. La directiva de los Gallos Blancos del Querétaro está a la espera de la respuesta definitiva de Lucas Podolski después de hacerle una oferta de 2 años al futbolista alemán para que pueda venir a la Liga MX con el conjunto emplumado. Pero al final el traspaso se cayó. Podolski agradeció a los aficionados del Querétaro por las muestras de cariño y dejó abierta la posibilidad de jugar en el Querétaro en un futuro. Años después se supo que Podolski tenía toda la intención de jugar en la Liga MX, pero su esposa fue quien no quiso venir a México, por lo que Podolski terminó firmando con el Górnik Zabrze de Polonia, donde hasta la fecha sigue desparramando talento. Edinson Cavani es otro que pudo llegar a la Liga MX. A mediados de 2022 el delantero uruguayo se quedó sin equipo, ya que no renovó contrato con el Manchester United. Toluca y Cruz Azul intentaron convencer al delantero de 35 años de venir a jugar al fútbol mexicano. El equipo es los Diablos Rojos del Toluca. La llamada fue del señor Francisco Ciuneaga, el subpresidente, al entorno de Cavani. Pero Cavani quería seguir jugando en Europa y más precisamente en la Liga Española, liga en donde no había jugado, y así fue. Cavani terminó fichando con el Valencia. El uruguayo solo estuvo un año ahí. En julio de 2023 volvió a quedar como agente libre y nuevamente Cruz Azul mostró interés en ficharlo, pero nunca le hicieron llegar una oferta formal. Cavani terminó yéndose a Boca Juniors. Antes de que León fichara a James Rodríguez, ya habían intentado hacer otro fichaje que rompiera el mercado. Se trata de Keylor Navas, el mítico portero costarricense ganador de 3 Champions con el Real Madrid. Fue en mayo de 2024 cuando los Esmeraldas se interesaron en Keylor. El portero de 37 años estaba sin equipo al no renovar contrato con el Paris Saint-Germain, pero la directiva de León no llegó a un acuerdo con Keylor para que se convirtiera en su nuevo portero. El costarricense se quedó sin equipo por 6 meses. En enero de este año, Thiago Volpi dejó de ser el portero del Toluca y Keylor Navas era una de las opciones para sustituirlo, pero al final los escarlatas se decantaron por fichar al portero español Pau López. En 2015, al no poder fichar a Robinho, Querétaro buscó el fichaje de Carlos Tevez, que acababa de salir de la Juventus. El jugador de 31 años rechazó la oferta ya que quería regresar a Boca Juniors. Fuimos a ver a Tevez. Tevez sí fue muy claro y dijo que o regresaba a Boca o se iba a robar a China. Y terminó haciendo las dos. 2 años y medio después, los Gallos lo volvieron a buscar tras terminar su etapa en el fútbol chino, pero nuevamente el Apache lo rechazó porque quería jugar en Boca Juniors. Y por último, en enero de 2020, Boca Juniors no estaba en su mejor situación financiera y quisieron vender a Tevez. Lo ofrecieron algunos equipos y uno de ellos fue Cruz Azul. El conjunto argentino pedía $10 millones por el Apache, cantidad que Cruz Azul no estuvo dispuesto a soltar, ya que consideraban que era bastante dinero por un jugador de 36 años. La máquina optó por fichar a Lucas Pacerini. Claudio Marchisio es una de las más grandes leyendas de la Juventus, jugó en el equipo de 2005 a 2018, además de que fue 55 veces internacional con la selección italiana. En 2018 acabó su contrato con la Juventus y no se renovó. Ricardo Peláez, quien acaba de ser nombrado director deportivo de Cruz Azul, se interesó en fichar al mediocampista italiano de 32 años, pero Marchisio no estaba muy interesado en jugar en nuestro país y rechazó cualquier oferta, declarando que agradecía la oportunidad, pero que quería jugar en un equipo que jugara Champions League. De esa manera, Marchisio rechazó jugar en la máquina y firmó con el Zenit de Rusia. Fernando Torres fue un jugador que varias veces rechazó jugar en la Liga MX. Prácticamente en cada mercado de transferencias entre 2016 y 2019 sonaba para llegar a México. La primera vez fue en julio de 2016, cuando el niño Torres tenía 31 años, estaba como agente libre y Monterrey estaba dispuesto a pagarle $6 millones por un año, pero el delantero español prefirió irse al Atlético de Madrid. Un año después, en 2017, sonó para Cruz Azul y Querétaro. Joaquín Beltrán, director deportivo del Querétaro, confirmó que estaban en negociaciones. Ha habido algún acercamiento, ¿no? Todavía no está el tema definido. Ha habido acercamientos y quién no quisiera tener al niño Torres, ¿no? Faltan algunas situaciones, depende de algunos factores,
que no les puedo comentar en este momento, pero la realidad es que ha habido un acercamiento y ya veremos en el momento que tengamos algo mucho más claro, se los haremos saber. Pero nuevamente el niño rechazó las ofertas y se quedó en el Atleti. En 2019 Atlético de San Luis estaba por lograr su ascenso a Primera División y se hablaba de que si el equipo ascendía, Torres iba a llegar al San Luis, pues los propietarios del San Luis son los mismos que los del Atlético de Madrid. Los potosinos lograron el ascenso, pero a los 3 meses el niño anunció su retiro, por lo que no llegó al Atlético de San Luis. Otro que pudo llegar a México es Didier Drogba, uno de los mejores delanteros africanos de la historia y una de las más grandes leyendas del Chelsea. En 2015 pudo llegar a México. En junio de ese año, Drogba terminó su ciclo en el Chelsea y quedó como agente libre. El delantero de 37 años fue buscado por el América para que sea su refuerzo estelar para la Apertura 2015 y para el Mundial de Clubes de ese año, pero Drogba ya estaba en negociaciones avanzadas para fichar con el Montreal Impact del MLS y es por eso que el marfileño rechazó a la América, pues ya le había dado la palabra al equipo canadiense de que iba a jugar con ellos. La posibilidad de ir al Club América antes de ir a Montreal. I was already advanced in the discussion with Montreal. So when they called me, I gave my words to Montreal already. Radamel Falcao pudo haber jugado en Cruz Azul o en Toluca. El delantero colombiano que brilló en equipos como el Porto, Atlético de Madrid y Mónaco, llegó al Rayo Vallecano en 2021, pero en enero de 2022 Cruz Azul trató de ficharlo, ya que querían un delantero de jerarquía. El Potro Gutiérrez, quien era el entrenador de Cruz Azul, confirmó el interés que tenían por el delantero de 36 años. Oye Raúl, lo de Radamel Falcao, ¿sí es una posibilidad? Pues mira, las iniciativas para poder traer un tipo importante en todos sentidos. Y bueno, yo también estoy a la espera de esa posible resolución, que bueno, bienvenido, ¿no crees? Se decía que a Falcao le agradaba la idea de jugar en la Liga MX, pero a pesar de eso, el fichaje no se pudo dar, ya que Cruz Azul no pudo liberar sus plazas de extranjeros, y además el Rayo Vallecano no estaba tan dispuesto a dejarlo ir. 6 meses después el colombiano fue ofrecido a los Diablos Rojos del Toluca. Al no poder cerrar el fichaje de Luke de Jong, los Diablos siguieron buscando delanteros y Falcao fue ofrecido al conjunto escarlata. Sin embargo, los Diablos no estuvieron del todo convencidos de fichar a Falcao, pues sus mejores años ya habían pasado. Ni de Jong ni Falcao llegaron al Toluca y su refuerzo terminó siendo Carlos González. Otro caso es el de Alessandro Del Piero, leyenda del fútbol italiano, ganador de la Champions League con la Juventus y campeón del mundo con la selección italiana. En 2012 Del Piero dejó a la Juve después de casi 19 años en el equipo y a sus 37 años estaba en busca de una nueva aventura. El agente de Del Piero se presentó al draft de la Apertura 2012 y ofreció al atacante italiano al América y a Cruz Azul. Ambos equipos estaban sumamente interesados por tener a Del Piero en su equipo, pero lo que separó a Del Piero del fútbol mexicano fue su alto salario. El italiano pedía un salario de casi $3 millones al año. Ni América ni Cruz Azul estuvieron dispuestos a pagar ese sueldo y por eso el ídolo italiano no llegó al fútbol mexicano y terminó yéndose a la Liga de Australia. Diego Forlán fue pretendido por hasta 8 equipos mexicanos. Primero, en 2002, al anunciar su salida del Inter de Milán, el delantero uruguayo de en ese entonces 33 años interesó a la América y a Cruz Azul. Estos lo querían en su equipo, pero Forlán decidió irse al Inter de Porto Alegre. Años después, el uruguayo declaró que además de Cruz Azul y América, también Santos, Morelia, Pachuca, Querétaro y Necaxa quisieron ficharlo, aunque no especificó en qué años lo buscaron estos equipos. El octavo equipo que lo quiso fue Veracruz. Fidel Curi, presidente del equipo, quería sacar del retiro a Forlán, que tenía 6 meses sin jugar, aunque Forlán tenía la intención de volver a jugar. El representante del uruguayo señaló que después que entraran en tratos con Fidel Curi, este no volvió a llamarles, por lo que el fichaje no se dio. Forlán ha declarado que se arrepiente de haber rechazado tantas ofertas del fútbol mexicano, pues le hubiera encantado jugar en nuestra liga. Antes de que Zlatan Ibrahimovic llegara a Los Ángeles Galaxy, recibió ofertas del fútbol mexicano y más precisamente del América. A mediados de 2016, Ibrahimovic acabó contrato con el Paris Saint-Germain y a sus 34 años estaba como agente libre. América estaba en el año de su centenario y la afición americanista le exigía a la directiva un fichaje de renombre, tanto para la liga como para el Mundial de Clubes que iban a disputar ese año. Es por ello que la directiva azulcrema pensó en Ibrahimovic, pero el sueco prefirió irse al Manchester United. Have you ever thought about playing in the Mexican League? I had a request before to come here, yeah. For who? Can you tell us? Cannot say. Come on. It's all confidential. But I had a request, but my mind was all about... También en ese mismo mercado de transferencias sonó que Ibrahimovic podría llegar a Tigres, pero el Tuca Ferretti no lo quiso tener en su equipo. ¿Es cierto que pensaron en Zlatan, que viniera y que con las playeras se pagaba su sueldo? Eso me contaron un día, pero sí lo pensaron, ¿no? Sí, pero es de promotores que llegan con una idea y tú dices, pues lo tomas y lo dejas, y yo lo dejé. En julio de 2022, Luis Suárez dejó de ser jugador del Atlético de Madrid y varios equipos alrededor del mundo lo querían fichar. En México, Toluca y Cruz Azul fueron los que mostraron interés, y principalmente Toluca, pero Suárez no quería jugar en la altura de Toluca ya que ya tenía 35 años.
igual que México, ¿no? Que en México también han surgido posibilidades. Hubo la opción que hubo fue del Toluca, pero el tema de la altura y todo eso, con la edad que uno tiene, es consciente de eso. Y el delantero terminó yéndose a Nacional de su país, estuvo ahí solo un semestre. Al término del Mundial de Qatar 2022, se quedó sin equipo y Cruz Azul volvió a la carga. Platicar con él directamente no, pero sí, por ejemplo, Conejo ha estado en comunicación ahí con él. De hecho, con él se abrió esa puerta, y yo creo que la experiencia que tiene le daría para acomodarse muy bien en un planteamiento como el que nosotros pretendemos, ¿no? Negociaron con él, pero nuevamente Suárez rechazó jugar en la Liga MX y se fue al Gremio de Brasil, argumentando que se iba a Brasil para estar más cerca de su país. Ya vimos cómo Querétaro intentó fichar a Víctor Valdés, Robinho, Lucas Podolski, Carlos Tevez, Fernando Torres y Diego Forlán. Pues otro gran fichaje que quisieron hacer fue el de traer a Kaká al fútbol mexicano. El mismo Kaká lo confirmó años después. El mediocampista llegó al Orlando City en enero de 2015 en un contrato por 3 años. Ese contrato acabó en diciembre de 2017 y cuando el contrato se acabó, Querétaro se contactó con Kaká, que tenía en ese entonces 35 años, pero el brasileño no decidía aún si iba a seguir jugando o se retiraba. Días después, Kaká se comunicó con la directiva de los Gallos para decirles que su decisión era retirarse. Finalmente terminamos con Pelé, pues aunque parezca increíble, el para muchos mejor jugador de la historia pudo llegar al fútbol mexicano. En 1961 el Santos de Brasil vino a jugar unos cuantos partidos amistosos a tierras mexicanas. Tras la gira, América fichó al compañero de Pelé, Ney Blanco de Oliveira, y también trataron de convencer a Pelé de que sea nuevo jugador del América. El delantero de 26 años no aceptó y prefirió quedarse en el Santos. É claro que eu tive proposta para Real Madrid, a Milan, a Inter, para vir para a América de México. Quando o Ney Blanco vino para aqui, eu também fui convidado para vir. E quando o chinesinho também, também a América. Aunque no lograron convencer a Pelé, por esos años las Águilas se ficharon a varios jugadores de la selección brasileña, como el ya mencionado Ney Blanco, además de Babá, Moacir dos Santos, Urubatao y José Alvesague. Esto es todo por el video de hoy. Comenta cuál de estos jugadores te hubiera gustado más ver jugar en nuestra liga. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.